Hermanos, paz y bien en este domingo en que concluye el año litúrgico de la Iglesia. El domingo que viene comenzará ya el Adviento que nos prepara para la Navidad. Y concluye también, pues, la lectura, la proclamación, mejor dicho, del Evangelio de San Mateo, que nos ha acompañado durante todo este año. También termina esa última enseñanza de Jesús antes de su pasión a sus discípulos, que venía precedida por estas dos parábolas. ¿Os acordáis? La parábola de las vírgenes prudentes y las necias, y la parábola de los talentos, del servidor fiel, servidores fieles, y del siervo negligente y holgazán. Pues hoy también el Señor habla de ovejas y cabras. Es una escena la que dibuja el Señor grandiosa del juicio final, del final de los tiempos y del juicio de cada uno. Hay una expresión muy consoladora en esta palabra del Señor, que procede del Señor Jesús, y es que dice que Él se identifica con los que llama mis hermanos más pequeños, que están en necesidad. ¿Quiénes son estos hermanos más pequeños de Jesús, del Señor? Pues somos nosotros, los cristianos. Lo dice constantemente el Señor. Quien a vosotros recibe, a mí me recibe. También el Señor ha prometido que ni un vaso de agua que deis a uno de estos, porque son mis discípulos, quedará sin recompensa. Los hermanos más pequeños somos los cristianos. También muy especialmente los misioneros cuando están en necesidad. Es también consolador pensar que el mundo entero, todas las gentes, van a ser juzgados por cómo hayan tratado a los cristianos, por cómo nos hayan ayudado o nos hayan abandonado. Lo que hicisteis con ellos, a mí me lo hicisteis. Lo que dejasteis de hacerles, tampoco lo hicisteis conmigo. Y de esto, además, lo dice el Señor a los que llama los justos, que no lo sabían, que ayudando a un cristiano ayudaban al Señor, o que dejando de ayudarlo, dejaban de ayudar al Señor. Pero si esto es así, como lo es, también es verdad otra cosa, porque no vayamos a pensar que entonces esto no se refiere a nosotros, sino solo a los que no son cristianos. No, porque desde el principio de la historia de la Iglesia ha comprendido esta palabra referida a todos, una palabra universal, porque hemos comprendido que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, se identifica con los pobres. ¿Recordáis aquella historia de San Martín de Tours, que dice que siendo un soldado todavía no era cristiano él, todavía era un catecúmeno, y volviendo a la ciudad donde él estaba acuartelado, encontró un pobre en un día de invierno, en un día de nieve, aterido de frío, y como no tenía otra cosa, se quitó su capa de soldado, la partió por la mitad y la compartió con el pobre aterido de frío.
Dice que aquella noche tuvo un sueño y vio a Jesucristo cubierto por esa capa. Lo mismo que San Francisco de Asís, cuando vio a aquel leproso y venciendo su repugnancia, lo besó. Lo mismo que Santa Teresa de Calcuta, que tuvo aquella experiencia intensa del Señor que decía: tengo sed, tengo sed. Y ella fue a saciar la sed del Señor en lo que llamaba los agujeros negros, de los pobres más pobres de Calcuta, porque en ellos, en los pobres de Calcuta, en el leproso, en el pobre, Martín, Francisco y Teresa vieron al Señor. A mí me lo hicisteis. Porque sabemos que la encarnación del Hijo de Dios se prolonga en los pobres. Cristo se hizo pobre y por eso Cristo está en los pobres. Y sabemos que la pasión de Jesucristo, su sufrimiento en la cruz, se prolonga en todos los que sufren. La pasión de Cristo no ha terminado, durará mientras dure la historia, porque en todos los que sufren y en todos los pobres está el Señor. Por eso un teólogo contemporáneo que se hizo muy famoso, quizás ahora ya no se habla tanto de él, un teólogo peruano que se llama Gustavo Gutiérrez, que fue el iniciador de lo que, eso sí, os sonará a muchos, la teología de la liberación. Hablaba de la vuelta al prójimo y de la necesidad imperiosa para la Iglesia y para cada cristiano de una opción por los pobres. Esa opción por los pobres no es algo superfluo y prescindible, porque está en la esencia misma del ser cristiano. De aquí, de este Evangelio, han nacido eso que todos aprendimos en el catecismo, las obras de misericordia. Son estas las que hoy el Señor dice que en estas obras seremos examinados al caer de la tarde de nuestra vida. Las obras de misericordia corporales y espirituales. Este Evangelio ha sido enormemente fecundo en la historia de la Iglesia. De aquí han salido tantos carismas, tantas órdenes y congregaciones religiosas que se han dedicado a los pobres, a los enfermos, a los moribundos, que se han dedicado a la enseñanza, que se han dedicado a todos los que lo necesitan. Son innumerables las congregaciones religiosas. De aquí han salido tantas instituciones de la Iglesia. Cáritas surge de este Evangelio. Manos Unidas, tantas organizaciones que se dedican a esto que dice el Señor: a mí me lo hicisteis. Es más, podemos decir que muchas de esto que llamamos hoy las ONGs que proliferan tienen en su raíz, aunque no lo sepan, este Evangelio de San Mateo: a mí me lo hicisteis. Y hay una cosa muy importante, y es que estos que dieron de comer, de beber, que vistieron, que visitaron a los enfermos y a los encarcelados, no lo sabían. No sabían que estaban haciéndoselo al Señor. Y esto también es muy consolador. Decía Kant, un filósofo moderno, que precisamente este no saber que va a haber un premio es lo que hace más importante esta obra, porque le mueve solo el amor. Lo decía también Santa Teresa de Jesús: no me mueve, mi Dios, para quererte el premio, el cielo que me tienes prometido, porque el amor se basta a sí mismo, porque no hay necesidad de ninguna otra explicación. La bondad es salvadora. Y en esto, en la bondad, en las obras buenas, en las obras de misericordia, en esto seremos examinados al caer de la tarde, al atardecer de nuestra vida.